La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan sacramentado, el cuerpo del Señor, Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por una intención particular a San José, de Inés, por la salud y trabajo de Juan y los miembros de la familia de pie, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por el eterno descanso de Santiago Sediari, Isabela Esther, Rudolf, Berto, Silvia, Agustina, Segundo, Cristina, Fernando y Juan Carlos. Abramos nuestro corazón al Señor. Al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Estamos celebrando la solemnidad del apóstol Santo Tomás. Glorifiquemos juntos al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alegrarnos en la fiesta del apóstol Santo Tomás, para que siempre nos ayude con su protección y tengamos vida creyendo en aquel a quien reconoció como el Señor resucitado, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos,
Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabajado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta solemnidad del apóstol Santo Tomás está vinculada al tema de la fe muy claramente, por lo que nos dice sobre todo el Evangelio. Una fe que recibimos de la Iglesia, que recibimos del testimonio de quienes nos han precedido. Y justamente este relato fue escrito así para la segunda generación de cristianos, aquellos que no habían conocido a Jesús según la carne, como dice Pablo, es decir, aquellos que no habían vivido con Jesús de Nazaret, sino que habían recibido el anuncio de fe por parte de los apóstoles o de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana.
Entonces debían fiarse de ese testimonio. Y a veces no era tan fácil. Todos querían haber visto y conocido a Jesús de Nazaret. Felices los que creen sin haber visto. Por eso, esta celebración de la fe nos remite necesariamente a la Iglesia, al pueblo de Dios en camino a lo largo del tiempo, que transmite la fe no solamente de palabras, sino también con el testimonio de vida y la celebración. Lex orandi, lex credendi, el modo en que celebramos también dice la fe. Aquí tenemos el testimonio de los apóstoles, de los 12, que le habían comunicado a Tomás que el Señor se había aparecido y él quería ver y tocar al Señor. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Cuando Jesús se les había aparecido a los apóstoles, incluso les había también dejado la paz y les había dicho que serían remitidos los pecados que ellos remitieran, etc. Incluso por el mismo saludo, la paz esté con ustedes. Este relato o estos relatos de aparición de Jesús a los apóstoles, a los 12, tienen un contexto casi celebrativo. Pero además hay una dimensión testimonial. Los 12 están allí presentes. Dan fe de aquello de lo que han sido testigos. Testimonian aquello de lo que han sido testigos. Y lo hacen también con la palabra. Y ahí tenemos las 3 dimensiones de cómo se comunica la fe. A través del testimonio, a través de la celebración y a través de la palabra. Nosotros, para poder creer, necesitamos, por una parte, la acción del Espíritu Santo en nuestro interior, que nos lleva al asentimiento creyente. Pero por otro lado también del testimonio vivo de la Iglesia en sus cristianos concretos. Hemos recibido la fe de nuestros padres, de nuestros catequistas, de la comunidad cristiana donde hemos celebrado, por ejemplo, o participado de las celebraciones eucarísticas, el bautismo. Hemos recibido la fe también de tal vez algunos libros que hemos leído, de algunas enseñanzas que nos han llegado, por ejemplo, de autores clásicos, doctores de la Iglesia o de los padres de la Iglesia. Hemos recibido la fe a través del magisterio, del Papa Francisco, de sus gestos y palabras. Todo esto hace a lo que llamamos la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, que es justamente la transmisión de la fe. Tradición viene de tradere, tradere es transmitir. Y es cierto también que tiene la misma etimología de traicionar, es decir, cuando transmitimos también podemos traicionar el mensaje original y por eso el desafío del discernimiento en el modo en que se comunica la fe. En algún momento se hacía mucha insistencia en una fidelidad lineal a la comunicación de la fe y entonces se repetían siempre las mismas expresiones literalmente tomadas. Pero muchas veces esa preocupación dogmática excesiva puede ser contraproducente, puede justamente traicionar el genuino patrimonio de la fe sobre el que se construye la familia de Dios, como nos decía la primera lectura. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, fueron edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Cristo. Y ese es el edificio del que somos piedras vivas. Pero justamente para recibir esa fe muchas veces tenemos que valernos de un lenguaje, de gestos y actitudes actuales, porque solo podemos conmover con el lenguaje que hablamos, decía Ernesto Sábato.
Y para conmover con el lenguaje que hablamos, con los gestos y palabras, tenemos que inculturar el anuncio de fe. Si seguimos repitiendo las mismas expresiones literales, griegas o latinas, de hace 18, 19 siglos, posiblemente esa fe no se termine transmitiendo efectivamente. Por eso, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, se habla mucho de la inculturación de la fe. La inculturación de la fe justamente, en cierto modo, es tocar a Jesús como pretendía hacerlo Tomás, tocar a Jesús en la carne concreta de la gente y de la cultura de un pueblo. Expresar la fe de siempre, pero en las categorías culturalmente disponibles y a partir de una vivencia efectiva de la fe. Por eso esta imagen de tocar la fe en las personas concretas de un pueblo, en la cultura y expresiones de la cultura concreta de un pueblo, dicen muy bien lo que hoy entendemos por inculturación de la fe. Que la misma fe de siempre se pueda decir en los términos, expresiones, gestos y palabras de nuestro tiempo. Y en este sentido, una referencia al propio acervo argentino creyente. Hoy justamente el sucesor de Pedro, es decir, el que preside a los 12, es argentino, el Papa Francisco. La fe, podríamos decir entonces, se expresa hoy a través de expresiones, gestos y palabras que tienen mucho también de nuestra cultura propia, argentina y latinoamericana. Y esto que parece bastante claro desde hace un poco más de 10 años, cuando fue elegido el Papa, así como en el ciclo precedente de 35 años previos se expresó en la cultura centroeuropea, centroeste europea, y los anteriores 400 años en la cultura italiana, porque fueron todos papas italianos. Ahora también nuestro etos local tiene algo que aportar al momento de expresar la fe. Y esto que decía hace poco más de 10 años parecía bastante claro, ahora es mucho más evidente. Ustedes saben que hace unos días el Papa nombró al nuevo prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, que es un argentino, es el obispo, actualmente arzobispo de La Plata, que estuvo aquí muchas veces con su comunidad diocesana, Víctor Manuel Fernández, que había sido también rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, presidente de la Sociedad de Teología y también decano de la Facultad de Teología de la UCA, autor de muchos libros también. Bueno, todo un estilo de expresar la fe con la cultura local. Él es de Río Cuarto, o sea que bien del corazón de la Argentina. Y el prefecto para la doctrina de la fe es el que tiene que de algún modo velar por la buena transmisión de la fe, la buena transmisión pastoral de la fe en nuestro tiempo, que la fe no se tergiverse, que se exprese de algún modo correctamente, pero no una fe solamente nocional, doctrinal, sino una fe viva, expresada también en la vida pastoral del pueblo de Dios. Esa multiplicidad de aspectos que tiene el lenguaje y la comunicación, y que se ha venido estudiando en estos últimos decenios tanto, desde tantas disciplinas. Por eso decía el sucesor de Pedro y el prefecto para la congregación, para el dicasterio de la doctrina de la fe son argentinos. Y esto quiere decir que hoy la fe católica, la fe universal, se dice a través de mediaciones que han ido madurando en la fe de nuestro pueblo, en la fe de los argentinos, en la fe de esta región de América Latina, donde han habido también tantas procedencias culturales y donde se han ido acrisolando tantas formas de pensamiento. Esto es un motivo de gratitud, de orgullo, de sano orgullo y de gratitud también para nosotros. Vamos a aprovechar entonces esta celebración para rezar por
Víctor Fernández, y también vamos a pedirle al Señor, a la Virgen, por nuestro Papa Francisco, y para que esta oportunidad providencial, histórica, que tal vez no se repita nunca más, de poder ofrecer nuestro acervo cultural para que se exprese la fe católica, la fe universal, de un modo especial, no único, pero sí con un acento propio, que podamos vivirla realmente de la mejor manera posible y ofrecer esta riqueza de nuestro pueblo a la catolicidad, a la Iglesia universal y al servicio de la Iglesia al mundo de hoy. Que así sea. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el testimonio de nuestro servicio y el humilde pedido que conserves tus dones en nosotros, al ofrecerte este sacrificio de alabanza en el martirio del apóstol Santo Tomás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre, por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, en particular Santo Tomás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la comunicación y vivencia de la fe tiene una gran importancia lo que se llama el sensus fidei, el sentido de fe de los fieles, que cada uno de nosotros tiene por su bautismo, por su condición de hijo o hija de Dios. Desde ese sentido de fe que nos dice que somos hijos e hijas de Dios, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Perdonemos al hermano, como Cristo ha enseñado. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Del amor, fe y esperanza, el amor es lo más grande. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó.
Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Hijo unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora voy a pasar con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayamos traído para que se conviertan en sacramentales de esa presencia cotidiana de Dios en nuestras vidas. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre nuestra, Virgencita de Luján, amparadnos y guiadnos a la patria celestial. Amparadnos y guiadnos a la patria celestial. En